Saludamos con un fuerte aplauso la presencia del maestro Víctor García Tomás. Con nosotros un destacado periodista, comentarista, autor de muchísimas columnas de opinión sobre la problemática social, política del Perú, agregado cultural de la Embajada del Perú en España, don Eduardo González Vial. Gracias. Y un fuerte y caluroso aplauso también, la presencia de una dama distinguida de esta ilustre orden, la señora directora de Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima. Aplausos para la directora. A todos ustedes una vez más, gracias por su presencia esta noche. Y vamos, en primer lugar, a ceder el uso de la palabra al señor agregado cultural de la Embajada del Perú en España, el distinguido periodista Eduardo González Vial. Adelante. Hola, queridos colegas, porque además soy abogado. Soy abogado, pero no les recomiendo que me encarguen ni un caso. He ejercido muy poco como abogado. Felizmente soy antropólogo, soy escritor, pero tampoco eso me hace muy merecedor de muchas cosas. Y también soy periodista. El 7 de enero de 1947 se produjo un homicidio. ¿Qué rastros dejaba el asesino? Se hablaba de un automóvil Buick verde, y de otro lado se hablaba de un hombre bajito y con abrigo a pesar de ser un caluroso verano limeño. Ninguno otro. Y sin embargo, Alfredo Tello fue condenado. Alfredo Tello y Pretel Cabos Malón. Amnistía general decretada por el gobierno de Manuel Prado, a pesar que ellos permanecieron en la cárcel. Yo era estudiante de la Universidad de Trujillo y nuestro grito de batalla era Tello y Pretel, Tello y Pretel, algo que continuaré gritando, y es un orgullo que los hijos de Alfredo Tello me hayan pedido hablar. No voy a apuntar en los argumentos jurídicos, porque tenemos aquí a un jurista, que es Víctor García Tomás, que lo va a hacer. Sencillamente estoy hablando de los acontecimientos históricos y cómo, de qué forma ellos... ¿Podría continuar conversando? Como de qué forma estos acontecimientos influyeron en la historia peruana. Incluso de qué forma, yo que era un niño, recibía todos los días la prensa, mi padre me la llevaba con los acontecimientos del caso Graña. ¿Por qué me desesperaba yo, el niño de 7 años, por leer la prensa? ¿Qué pasaba en el Perú para que a 2 personas se les condenara de esa manera, sin mayor prueba, sin ninguna prueba en realidad, de un crimen por el cual se podía condenar a cualquiera de nosotros? ¿Por qué razón? Yo podría decirlo porque un día, durante la dictadura de Odelía, un día llegué a mi casa, yo era un niño de 7 años, y vi al hombre más justo, más noble que yo he conocido en mi vida, mi padre, que salía con los brazos así, en alto, y había unos hombres que le estaban apuntando. Era un abogado, tal vez el más importante de la provincia. Y a este hombre noble también le apuntaban, y iba con los brazos en alto, y dije, ¿qué pasa, papá? Y me dijo nada más, grita, dile Lapra, hijo. Y así lo hizo.
Yo quiero recordar, regresar en el tiempo a una Navidad en Trujillo, en la Casa del Pueblo, el 24 de diciembre de 1931, a las 11 de la noche, las mujeres apristas se preparaban, habían llevado pavos y sus niños estaban allí exigiéndoles que por favor terminaran de una vez, porque querían que las 12 fueran pasadas ya y celebrar la Navidad. De repente, un grupo de soldados ingresó en el local, un local que quedaba enfrente de la catedral, y comenzaron a disparar y mataron a una cantidad de mujeres, sobre todo, en las que llevaban el pavo, y de niños. Y esto quedó normal, como han quedado la mayoría de los crímenes políticos que han ocurrido en el Perú. Y más bien ese crimen fue achacado, se condenó a 2 hombres, que pues se podía condenar a cualquiera por esa misma razón. En los tiempos que sucedieron después del 24 de diciembre, del 24 y 25 de diciembre de Trujillo, ocurrieron otras tantas bestialidades como la que acabo de relatar. Gobernaba en el Perú una dictadura, una dictadura ridícula, como todas las dictaduras, ridícula aunque criminal, como todas las dictaduras que hemos tenido, en la que un partido llamado Unión Revolucionaria ensalzaba la grandeza de la raza aria y estaba constituido en su mayoría por personas morenas. Y además su jefe era un sambo, ¿no? que además era el Führer peruano. ¿Qué ha ocurrido para que tengamos que recordar la historia del Perú de esa manera? Pero sigamos caminando. Otras matanzas se sucedieron. El 7 de julio de 1932, el pueblo de Trujillo, los cañaveleros, trabajadores cañaveleros, que sin más armas que sus propios machetes y sus brazos, se alzaron contra la dictadura, se alzaron contra un estado de cosas, no tan solo en recuerdo de la matanza que habían sufrido sus mujeres, su gente, se alzaron en nombre de un cambio de la sociedad, en nombre de una utopía, en nombre de un cambio social. Y entonces el propio jefe de esa revolución, el Búfalo Barreto, cayó muerto, como caen los verdaderos líderes. Y un hombre pequeño, pero muy grande, que se llamaba Alfredo Tello, y que tenía tan solo 23 años de edad, y se subió en el mando. Y comenzó una semana, la semana del futuro, ¿acaso? La semana en que la sociedad cambió, y que la gente al cruzar la calle se llamaba hola compañero, y que, como ocurriría antes en la Revolución de París, la gente disparaba a los relojes para evitar que se moviera el tiempo, porque el tiempo, el cambio social, el tiempo socialismo había llegado. Y sin embargo, llegó y se fue, porque inmediatamente después comenzó, apenas el ejército, la marina y la aviación tomaron esa ciudad por mandato de la bestia que entonces gobernaba. En esos momentos estallaron los fusilamientos. Se llega a suponer que unos 6.000 trujillanos fueron pasados por las armas. ¿Y qué ha pasado después? El aprismo ha sido una de las comunidades políticas que más ha sufrido en la lucha por el cambio social en el Perú. Han pasado muchas dictaduras, ha pasado un tiempo de barbarie,
Recuerdo otra anécdota como la que estaba contando acerca de mi padre. Un tío mío era, en los días de ordería, dentista, y atendía a una señora que era la amante de Odrío. La señora llegó un día y le dijo: doctor, usted es tan gentil que yo quiero hacer cumplir cualquiera de sus deseos. ¿Qué es lo que necesita? No necesito nada, dijo mi tío. ¿Cómo no, doctor? Usted necesita un teléfono. Ustedes saben que para entonces conseguir un teléfono costaba un año, 2 años o 3 o más. Y entonces, dentro de una semana, usted lo va a conseguir. Y efectivamente, la señora regresó una semana después y le dijo: doctor, usted va a tener su teléfono. Todo lo que tiene usted que hacer es buscar a un aprista que lo tenga, denunciarlo, y de inmediato le colocamos el teléfono. Es que eso era el Perú, eso es la intolerancia, esa es la bestialidad, no tan solo ejercida contra el APRA, ejercida por los grupos que se han alzado por la lucha social, que se han alzado para cambiar este horrendo estado de cosas. Ahora mismo, cuando ya los sobrevivientes de las guerras internas que se dieron en el Perú en los últimos 20 años del siglo pasado, después de haber sido castigados, después de haber sufrido penas de prisión, han salido y continúan siendo perseguidos. Y sin duda si algunos saldrán de verdad. Esto es el Perú, y este es Alfredo Tello. Alfredo Tello, un maestro de escuela de 23 años, que dio el ejemplo y que se alzó allí, que asumió el mando, un hombre delgado, pequeño, que asumió el mando de los insurrectos. Y por esta razón todo el odio se encarnizó y se amontonó encima de él, cuando, mira, diputado, no había salido de su casa porque estaba con gripe, y sin embargo, ¿en qué se parecía al hombre que había disparado allá? En lo que todos podríamos parecer. Y entonces se fueron amontonados con pruebas de las que supongo que hablará el doctor García Toma. Y entonces Tello dio otra muestra más de su valentía cívica. Renunció a la inmunidad que le concedía la inmunidad parlamentaria y dijo que no tenía problemas en ser juzgado. Colaboró en todos los juzgamientos, pero estaba decidido no tratar de encontrar a un asesino, sino tratar de hacer que todo el peso de la ley cayera contra Alfredo Tello y contra el partido al que pertenecía. De esa persona estamos hablando. Estamos hablando de un héroe cívico. Estamos hablando de alguien que ha sido capaz de rescatar en cada uno de nosotros la grandeza de ser peruano. Yo soy un simple escritor, soy el peor abogado, no he podido en esos momentos convencerlos de la inocencia de Alfredo Tello, pero Alfredo Tello no necesita felizmente de mis modestos servicios como abogado. Voy a escribir un libro sobre él y entonces tal vez Alfredo Tello me lo agradecerá. Muchas gracias a todos. Agradecemos al señor doctor Eduardo González Viaña por su exposición esta noche en el marco de la presentación del libro El crimen engraña y la infamia del progreso. Señores, nos es sumamente grato anunciar la palabra e ilustración del distinguido maestro Víctor García Toma. Adelante, doctor. Muy buenas noches, me quisiera mis primeras palabras para saludar al señor decano de la Orden, a los distinguidos miembros de la Mesa de Honor, a los colegas que hoy nos acompañan.
y con el permiso del señor decano, a los distinguidos compañeros que están aquí presentes, en una jornada que implica un acto de reconocimiento a quien se convirtió en el héroe de la causa popular y que a lo largo de su historia demostró consecuencia en la lucha y un sentido de lealtad a los altos valores del partido que lo cobijó y que él contribuyó con su ejemplo a engrandecer. El libro, una de las cosas que más me impactó en el libro, y voy a hacer un símil luego con Hombres y Rejas de Juan Sebane Corrales. Hay una parte en el libro en que Alfredo Tello Salavarría cuenta que luego de haber recibido esa inicua condena y ser llevado a la cárcel central, al ingresar ya a ese patín de la dictadura, recuerda unos versos de Dante Alighieri en la Divina Comedia que dice: oh, a los que entran aquí pierden todo interés. Oh, a los que entran aquí pierden todo interés. Sin embargo, ese hombre inmediatamente recuerda otra frase de William Shakespeare que dice: no hay noche sin amanecer. Esas palabras indican la de una fe inclaudicable ante la adversidad. Ahora, debo decir con toda honestidad que ese amanecer fue bien largo. Recordemos que él fue llevado a prisión en el año 49 y recién pudo recuperar su libertad, no por la amnistía, como bien ha señalado el pueblo José de Viaña, sino por el cumplimiento de las 2/3 partes de su condena. En el libro también hay un par de fotografías que deben llenar de orgullo a los apristas, porque a lo largo de ese periodo, centenares de jóvenes militantes del partido aprista se acercaban al centro carcelario a expresar su solidaridad con Tello y con Petén. En ese mismo libro, que está lleno de juicios de valor, de naturaleza política, que está lleno de una pasión indeclinable por la justicia, también de rencor, de cierta amargura, hay también un espacio para la ironía. Cuenta el propio Tello haber recibido esta noticia, que se encontraban en la plaza de Hacho, y bueno, en una de estas jornadas taurinas apareció un torero poco hábil, poco diestro, que no podía dar cuenta del bicho. Y entonces apareció desde una de las graderías de Hacho diciendo: que lo mate Tello, que lo mate Tello. Y hay que decirlo, ¿quién cuenta la ironía? Justamente el propio Tello. Es decir, hay que tener una grandeza de alma para poder comprender el fenómeno que se vive. Pero aquí me han traído para hablar de derecho, que lamentablemente hoy creo que es lo menos importante, porque la figura de Tello rebasa el mundo del derecho. Pero el libro ha sido escrito por Tello y por Enrique para esclarecer, en parte, el tema del crimen de Francisco Graña Carmo. Y en ese sentido, lo primero que debemos decir es que en la Constitución del año 79, que es una Constitución programa, es decir, se llama Constitución programa en el mundo del derecho constitucional aquellos textos que aluden a la existencia de un tiempo nuevo. Constitución programa fue la Constitución francesa de 1791, que abrió las puertas de la monarquía constitucional y clausuró la idea de la monarquía absoluta. O la de 1793, que abre las puertas ya del gobierno republicano, con Maximiliano Robespierre a la cabeza. O la de la Revolución Rusa, que aunque de manera equivocada, nos abre la luz de lo que puede ser el camino de la justicia social. En todo caso, con orgullo podemos citar a la Constitución mexicana del año 17, ¿no es cierto?, que reivindica la revolución agraria, que reivindica el derecho a la propiedad en armonía con el interés social,
que preconiza los derechos laborales, etc. En esa línea aparece la Constitución del año 71. Y hay un capítulo que es muy importante en ese libro, que habla de los derechos, las garantías y los principios de la función jurisdiccional. Es decir, el conjunto el conjunto de ideas que permiten a un justiciable que se tutelen sus derechos básicos en el marco de un proceso judicial y que se impida y se evite toda forma de abuso o de arbitrariedad, ya sea fiscal, ya sea policial, ya sea judicial. Eso no se había dado antes en la historia constitucional de Perú, por lo menos de una manera integral. Y en ese texto del 79 se van mencionando estas categorías. En primer lugar, aparece el concepto de la independencia judicial. Es decir, se garantiza de que los jueces no sean sometidos a las presiones por parte de funcionarios de otros órganos políticos. Y por cierto, además, se garantiza lo que se llama la independencia interna, que el superior jerárquico no pueda condicionar o limitar la función jurisdiccional que está prevista en función a la Constitución, la ley y la propia conciencia del juez. Y aquí, llevándonos al libro, aparece la figura de José Luis Bustamante Rivero, que yo, a diferencia del autor y de Enrique, tengo una visión diferente. En efecto, aquí se produjo una intervención indebida de parte del Poder Ejecutivo. Es decir, Bustamante intentó monitorear ese proceso. Y yo lo entiendo en la necesidad de solucionar una crisis política que se había derivado de ese crimen. Recordemos además que las relaciones entre Bustamante y el APRA no fueron buenas casi desde el inicio, y en consecuencia el aprecio, el cariño, la consideración o la lealtad no se daba en el caso de Bustamante. Bueno, aquí hay una primera grave infracción a lo que vamos a llamar el debido proceso, la intervención indebida, arbitraria, del presidente de la República. Esta idea de la independencia judicial ya aparece desde el siglo XIII en los textos jurídicos. Luego hay otro principio que se vulnera y que queda de manera clara y manifiesta en el caso del crimen grave, en la condena injusta, inicua y arbitraria a Tello y Quevedo. Y es el hecho de la infracción al principio de imparcialidad. Si ustedes leen el libro, sé que lo van a leer, se van a dar cuenta cómo se van cambiando, ¿no es cierto?, los jueces y los fiscales. Es decir, se rompe incluso con el principio de inamovilidad judicial. Se va colocando el juez o fiscal que resulta más afín para que este proceso sea rápido, sea breve, para solucionar la crisis, por un lado, y por el otro lado, para que estos jueces o estos fiscales, sometidos a la campaña que fomentaba Eudosio Rabines, en coordinación con lo que en el libro se llama el clan, ¿no es cierto?, que estaba, digamos, adherido a los intereses de la oligarquía peruana, quería hacer recaer sobre el APRA, simbolizando esta visión antiaprista, fundamentalmente en la figura de Tello y Pleitier. Recordemos que Tello no era un personaje cualquiera, ¿no es cierto? Había sustituido a Lúfalo Barreto en la famosa, histórica e inolvidable gesta de la Revolución de Trujillo, ¿no es cierto?, de comienzos del año 30. Este principio de imparcialidad ya había sido manifestado muchos años antes. En el caso de Kruger versus Bélgica, se dice: no basta que un juez sea imparcial, sino que además debe parecer. Se afecta el concepto del juez natural, porque los jueces son seleccionados de acuerdo a las determinadas características que el gobierno necesitaba, ¿no es cierto? Encontrar un culpable y que este culpable sea condenado lo más rápido posible. Se afecta el principio de presunción de inocencia. Hay una declaración del abogado de la parte civil, el doctor David Aguilar Cornejo, que efectivamente fue un gran abogado, ¿no es cierto?, pero que estaba en este caso
en el bando opuesto y persiguiendo una causa injusta. Hay unas declaraciones de David Aguilar Cornejo que dice: Tello no ha probado que es inocente. Tello no ha probado que es inocente. No lo dice cualquier abogado, lo dice probablemente el abogado más calificado del Perú en ese momento. La familia era una familia pudiente y en consecuencia se hicieron asesorar por el mejor abogado de la ciudad. Se habla también de la infracción, o existe el llamado derecho a la infracción a la motivación. Hay que argumentar, hay que justificar, a explicar las razones por las cuales la justicia considera que Tello y Pretel fueron responsables de la comisión de ese crimen. Y como lo ha hecho nuestro distinguido colega, ¿no es cierto?, y amigo, no hay a lo largo de todo el proceso ninguna imputación seria, clara, evidente, tajante y objetiva. Es simplemente una presunción, es simplemente un prejuicio lo que alimenta esta sentencia. Tampoco se afirma de manera clara el llamado principio de la publicidad. Los juicios tienen que ser como una jornada como esta, ¿no es cierto?, con las puertas abiertas para que todo aquel que quiera escuchar y quiera posteriormente evaluar, analizar o criticar esta causa lo pueda hacer. Esto se hizo en gran parte de manera sigilosa, de manera reservada. Recordemos que Honoré Gabriel Riquetti, el conde de Mirabeau, en 1791, cuando sobre él se cernía lo que le pasó después a Tello, que es la persecución por razón de sus ideas, y él temía de que la justicia popular, en ese momento la pudiera llevarlo al cadalso, dijo estas palabras: poned al juez que queráis, parcial, corrompido, ni enemigos si deseáis, no importa, con tal que no pueda no hacer nada sino en público. Exigía que el proceso fuera público. Y esto, que es una garantía judicial, ya estaba en la historia del derecho desde 1791. A Tello se le negó este derecho. También se le negó el derecho de defensa, porque no hubo equiparabilidad de armas entre las posiciones del fiscal y las posiciones de su abogado defensor. No tuvo acceso a los medios que sustentaban la imputación. Y es en ese contexto en que van a aparecer cosas interesantes. Todos los abogados de la defensa, hablo de Tello, hablo de Pretel, hablo de los otros compañeros que también fueron involucrados, o terceros de que, digamos, por mala suerte fueron incorporados al proceso. Todos los abogados fueron procesados, algunos fueron golpeados, maltratados, fueron vejados. El compañero León Seminario, que era congresista, fue a su vez maltratado físicamente. Es decir, todas las personas que estuvieron alrededor del caso Tello fueron objeto de algún tipo de maltrato. Pero hay algo que acá es lo más importante de todo esto. ¿Quiénes protagonizaron estos actos inicuos? En primer lugar, hay una serie de testigos que van a declarar que Tello, por supuesto Pretel, son inocentes, y luego por distintas presiones van a cambiar su versión. Y esa versión final nunca va a ser contrastada. Hay otras versiones que nunca son admitidas a trámite. Se escoge a dos miembros de la Policía Nacional, conocidos perseguidores del APRA, para que se encarguen de esa investigación. Y hay uno en particular que me ha llamado la atención, que es Antonio Ipinza Vargas. Antonio Ipinza Vargas, luego de ser partícipe de este acto bochornoso desde el punto de vista de la justicia contra Tello, es premiado con Odría y llega a ser diputado de la República. Encontrándose en una sesión del Congreso, escucha que algún grupo de amigos, de simpatizantes, están tratando al interior de la Cámara de que se gestione alguna acción
para conseguir la liberación de Tello. ¿Qué es lo que hace Pinza? Pinza se acerca y les dice: ustedes tienen la razón, yo conozco el caso de Tello. Tello es inocente. Más aún, y Pinza promueve a través del Congreso de la República una moción de orden del día para pedir la liberación de Tello. ¿Qué prueba más evidente que esa? Que el perseguidor afirma eso. Lo mismo sucede con el abogado Aguilar Cornejo, que años más tarde reconocerá que en efecto nunca tuvo la convicción de que Tello hubiese sido el responsable de ese acto. ¿Qué nos lleva, en consecuencia, a qué nos lleva todo esto? A que definitivamente este proceso no se sustenta en las garantías del debido proceso ni en la tutela procesal efectiva, porque no hubo una resolución fundada en derecho. Pero quiero volver, y con esto quiero terminar, porque queremos escuchar la palabra del decano, es al libro Hombres y Mujeres. En ese libro de Juan Seoane se relata la presencia del entonces ministro del Interior, el famoso Flores, ¿cierto?, quien lo va a saludar y de alguna manera insinuar que probablemente esta sea la última ocasión en que se están garrotes, porque de repente el día de mañana lo van a fusilar. Hay ahí en el acto de Flores, digamos, la perversión suprema, ¿no es cierto?, el lado más animal, más hostil a los valores morales. En el caso Tello se produce también la presencia de Esparza Sañar, ¿no es cierto?, que tiene una situación semejante, pero además hay una segunda reunión en donde le dice: Tello, yo sé que usted es inocente, lo dice el ministro de gobierno en esa época. Dígame usted quién es el responsable de ese crimen. Está claro, en consecuencia, que el propio gobierno sabía que Tello y Pretel eran hombres, digamos, ajenos a esta situación. La tesis del libro es que Rabines, personaje todo conocido, miembro de la célula aprista en París, copartícipe con Maya de la Torre, ¿no es cierto?, de las secesiones del Congreso Antiimperialista de Bruselas, que después se incorpora al partido de Mariátegui, después forma el Partido Comunista, él es el que forma el Partido Comunista, luego intenta apropiarse del Partido Socialista de Luciano Castillo, luego se convierte en doble agente, trabajaba con los rusos, trabajaba con los americanos, y también Cacholieva trabajando para el clan, ¿no es cierto? Ese hombre, que Aya de la Torre califica como que es la más grande inteligencia que ha conocido, pero al servicio del mal, ese hombre es el que orquesta toda esta campaña, que no es necesariamente contra Tello como persona, está dirigido a demoler, ¿no es cierto?, la vida institucional de un partido. Tello es simplemente el instrumento, ¿no es cierto?, para esta circunstancia. Finalizo homenajeando a Enrique por lo siguiente. Hay una carta del propio Tello que en la cárcel siente un grado de culpabilidad enorme porque su conducta va a afectar, o seguramente lo ha hecho, la vida de esa familia de la que Enrique era el hijo mayor. Él siente un enorme remordimiento que sus ideas, sus convicciones hayan traído, como trajo el dolor y la aflicción a todas las familias apristas de ese periodo. Pero en el caso de Enrique, ese dolor es más agudo, es mayor, es enorme. Todos tenemos pequeñas heridas, todos los que provenimos de familias apristas, pero en el caso de Enrique, lo suyo es sumamente, digamos, y lo segundo, porque él también participa en el libro. Y creo que finalmente quien le ha otorgado una revisión de ese proceso y finalmente ha llegado a probar, no se ha determinado quién es el criminal,
pero sí se ha logrado determinar que esos criminales, o ese criminal, no fue ni Tello, fue Montiel. Y esa persona es Enrique, que con su esfuerzo de tantos años finalmente plasma esta obra que reivindica la vida de un luchador social y le da ánimos a una organización política para no perder de vista que estos son los hombres que formaron un movimiento que no puede perderse por... Agradecemos muy de veras la ilustración que nos ha brindado esta noche el jurista Víctor García. Vamos a renovarle un fuerte y caluroso aplauso al maestro Víctor García. Señoras y señores, distinguida concurrencia, el mensaje del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria. Va a decir unas palabras el señor Enrique Tello en agradecimiento porque él es el promotor. Muy bien, vamos a invitar por favor al señor Enrique Tello, es decir, va a hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Señor decano, mi agradecimiento profundo por estar en esta casa del derecho. Señor, amigo, hermano, Eduardo González Villaña, conocido escritor internacional y ahora agregado cultural en la Embajada de Perú en España. Amigo contemporáneo y compañero Víctor García Toma, y el motivo por el cual lo invitamos fue precisamente porque él, con otros estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, exigieron incluir en la película el estudio del proceso Graña. Y bien, este es un libro que estuvo un poco soterrado durante muchos años. Fue la ilusión de don Alfredo Tello Salvador, a la espera que algún día logre ver la luz. El año 1982, la editora Chan S.A., que yo presido, editamos un libro fundamental, doctrinario del APRA. Y ahí le dije a don Alfredo que era el momento para editar su libro. Y él me dijo, espera, todavía no. Y esa espera llegó en este momento. El libro tiene 4 partes. La primera es una visión fría sobre el proceso Graña. La segunda es un estudio, es una investigación profunda que hice yo tratándose de buscar en periódicos, revistas, comentarios, entrevistas, etc. Y muchas de las cosas que ya tenía de parte de él, aparte de hojas sueltas del proceso, que no existe. El proceso fue incautado una vez terminado el juicio Graña, el año 1949, diciembre de 1949. Siempre se quiso una revisión del proceso. Él jamás aceptó el indulto. Él quería una revisión del proceso. Y esa revisión del proceso no se dio por diversas razones que ya explicaré más adelante. La tercera parte es una especie de memorias en la prisión, memorias sentimentales, que era otra forma de escribir. La primera fue producto de sus apuntes en pleno proceso, que fueron requisados permanentemente. Sin embargo,
buscó la forma para retener ideas, informes, etc. Ya Víctor García Toma, el doctor Víctor García Toma, ha hecho ciertas visiones sobre el proceso. No voy a tratar de repetir, me extendería demasiado, pero acá hay una situación. Le decía, la última parte es importante, porque estoy publicando un archivo del Congreso de la República, donde se puede observar debates, y interesantes debates que aumentan, apoyan la tesis que nosotros tenemos sobre la inocencia de Tello y de Payén. Pero voy un poco más. El asunto es que quiero que ustedes entiendan la responsabilidad del Partido Comunista Internacional en colusión con el Departamento de Estado norteamericano. Es raro, ¿verdad? Resulta que en enero de 1948, cuando estaba en pleno desarrollo el proceso Ograña, el ejército chileno incauta unos documentos secretos. La inteligencia del ejército chileno, y estos documentos secretos dan a luz, se lo entregan al presidente de la República chileno, y se dan con un documento extraordinario. El documento se centraba en una vasta acción quinta columnista rusa en América Latina para derrocar a los gobiernos del Perú y Bolivia. Daban cuenta sobre un complot relacionado con la seguridad del Estado y el crimen de la Avenida Perú. Ahí se sindicaba a la gente comunista amparado en las siglas ER, Teodosio Rabines, como director del asesinato del presidente del directorio de la prensa, señor Francisco Ograña Gárgata. Este complot estaba conjugado con la extrema derecha peruana. ¿Qué ocurrió? Que el presidente González Videla entonces da un mensaje al país anunciando precisamente este hecho e instruye al ministro de Interior, almirante Emmanuel Hofstede, para que se apersone a la Cámara de Diputados de Chile y haga informe sobre este documento secreto. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Germán Vergara, se comunica mediante documentos diplomáticos con el embajador peruano en Chile para que estos documentos sean entregados al gobierno peruano. Miren ustedes, estos son documentos de Estado. Sin embargo, el acusado Rabines los hizo polvo y anunciaba un complot que se quería hacer entre Chile y el Perú, y que este documento era obra de Haya de la Torre. Yo no sé qué pasó, pero el gobierno chileno dio marcha atrás e instruyó al mismo ministro de Interior para que se desdiga de lo que había dicho.
yo me pregunto, ¿cómo es que el Departamento de Inteligencia Militar de Chile, tan conocido por todos por su capacidad, no se haya percatado que era un documento sin mayor valor? ¿Cómo es que el presidente de la República de Chile anuncia en su mensaje a la nación esta situación? Eso, el retroceso no lo cree ni lo considera ni un niño de kindergarten, ¿verdad? Sin embargo, ese documento no se tomó en cuenta en el proceso Graña. Uno de los acusados, el que decían que había prestado el automóvil Buick verde, lo denunció como autor de la muerte de Francisco Graña Garland. Sin embargo, estábamos ya casi en una dictadura y eso fue desestimado. En Bolivia pasó lo mismo. En Bolivia, porque el documento de Rancagua del que estamos hablando instruía a los comunistas de Bolivia a aliarse al MNR para derrocar al presidente Hertog. Y efectivamente hubieron manifestaciones, cosas, prisiones, apresaron ahí un alto jefe ruso que en sus declaraciones decía que venía a cumplir determinadas funciones como un brasilero en Bolivia. Poco tiempo después se generó una guerra civil que fue aplacada por el gobierno, pero un año más el MNR capturó mediante una revolución el poder. Esto me lleva a mí a determinar con claridad la participación de Eudosio Rabines, la eminencia gris contratada por los dueños del Perú, como el director del asesinato de Francisco Graña Garland, y a Pedro Beltrán como el autor intelectual. Y miren ustedes, hace poco se habló del famoso capitán Ipinza. Ese capitán Ipinza fue la mano derecha de Odría, de Beltrán en el proceso Graña. Era el que se encargaba de las investigaciones. Hay algo que no se ha dicho. Se usó pentotal para poder sacar determinada información a los testigos. Desde ya eso anulaba completamente ese proceso. Y precisamente hubieron dos personas, dos testigos que tenían que ver con el auto verde. Esas dos personas testigos, dos mujeres, una dueña del corralón donde estaba guardado el carro y la otra vecina del corralón donde vivía López Obeso con su pareja. Ambas fueron inyectadas con pentotal. Sin embargo, ambas declararon que el auto no había salido del corralón. Y así todos fueron presas. Todo esto fue la maraña generada por esta gente, donde tiene responsabilidad el ingenuo presidente Bustamante Rivero, usado por Pedro Beltrán. Este Antonio Ipinza declara también en el Congreso de la República la responsabilidad por el control de la prensa de Pedro Beltrán.
y que tuvo responsabilidad también en el asesinato de Francisco Ureña Galván. Bueno, sería muy largo, quiero reducirlo rápidamente o sintetizar mejor esta situación. David Aguilar Cornejo, que por un poco fue mi maestro, yo me negué a recibir clases en la Universidad de Villarreal. Este señor les decía a sus alumnos, no a mí porque yo le salí de esa clase, le decía a sus alumnos que efectivamente había sido un juicio controvertido y que Tello era inocente. Esto lo repitió en las diversas promociones de la Universidad Federico Villarreal. Miren, estas dos versiones, David Aguilar Cornejo, el operador del proceso Ograña, el hombre que se metía hasta buscar las declaraciones con pentotal de los testigos, y Pinza, otro, que finalmente dicen que Tello no tenía responsabilidad. Dos personajes importantes de este siniestro proceso demuestran la inocencia de Tello. Pero lo otro que yo les digo, y fehacientemente, miren, yo como hijo de Alfredo Tello de repente pude ganarme por la deducción, ¿verdad? Pero no, yo tengo ahí una investigación fría, sustentada, todo con fuentes, probada. Nada es mi invento ni nada es mis ideas, no señores. Todo está probado. Yo responsabilizo, les dije ya, a Rabines como director del asesinato de Graña y a Beltrán como autor intelectual. Alfredo Tello salió el 25 de octubre de 1960 en libertad, cumpliendo las 2/3 partes de su condena. Sin embargo, debió salir el año 56 por la ley de amnistía. Sin embargo, se negoció su libertad hasta que él cumpla los 20 años de su sentencia. En esto tuvo responsabilidad directa porque metió sus narices en ese famoso pacto entre el APRA y Prado, Odría, para que no le tocaran absolutamente nada de sus cosas, de sus malabares, de sus acciones. Bien, y sucede pues que para nosotros fueron 4 años terribles, 4 años que seguía todavía para nosotros la dictadura de Odría. Para nosotros no había convivencia, nosotros éramos los hijos del sacrificio. ¿Y hasta dónde daba nuestro sacrificio? Bien, sin embargo, el año 1957, cuando Alfredo Tello estaba solo, no tenía quien lo defienda precisamente por ese famoso pacto. Alfredo Tello fue recibido fraternamente, con los brazos abiertos, por su hermano y compañero que ya estaba en otra banda, que pertenecía al Partido Comunista. Esta revista se llamaba Perú Popular, y Gustavo Valcárcel era el director. Ahí salieron las 3 primeras capítulos de sus Memorias en la prisión. Pero hay un hecho interesante que yo debo mencionarlo también. Hubo un jovencito muy interesante en transcribir
los documentos que estaban en manuscrito. Era el jovencito Héctor Oveja, que no ha venido el día de hoy por ciertos problemas. Y Alfredo Tello escribe una carta que está en los anexos, donde le dice a Gustavo Valcárcel: yo, hermano, hoy nada tengo que ofrecerte más que un profundo y sincero agradecimiento, y junto a él el de todos los míos, y en especial de mis dolidos y tiernos hijos, que al lado de la madre abnegada y valerosa están sobrellevando sobre sus débiles hombros y sin merecerlo la pesada cruz de 10 años corrido de abandono, de sacrificio y de miserias infinitas. Y abraza fraternalmente a Alfredo Tello. Nosotros, los hijos de Alfredo Tello, ahora le damos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a Gustavo Valcárcel. Bien, eso es prácticamente lo más importante, ¿no? Yo quiero agradecer a todos los que de una forma u otra nos han llevado a la edición de este bonito ejemplar. 496 páginas con fotos, archivos de congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente un testimonio histórico. Debo agradecer también, por ahí deben estar, a una joven pareja que me ha auxiliado en este trabajo, César Coca y su esposa, que deben estar por ahí escondidos. Ellos tienen una editorial joven, Aguachata, en menos de un año ya tienen 8 libros editados. A ellos mi agradecimiento profundo, y a todos ustedes por su presencia este día. Muchas gracias. Señor Enrique Tello, editor e hijo de Alfredo Tello Salavarría. Señor Eduardo González Diaña, agregado cultural de la Embajada de Perú en España y el presentador hoy día del libro. Señor doctor Víctor García Toma, jurista, expresidente del Tribunal Constitucional y quien ha participado también en la presentación del libro de esta noche. Señora doctora Clementina Carrasco, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima. Distinguidos abogados, damas y caballeros. Antes de empezar las palabras finales de la presentación de este libro, quiero agradecer la presencia espiritual en esta noche de Alfredo Tello Salavarría, de quien estamos hablando. Porque no estamos hablando solamente de un líder político en un momento de la historia, sino de un ciudadano que no fue defendido por la justicia de nuestro país, sino fue condenado simplemente por razones políticas. Y eso no es aceptable en un país en el cual la democracia debe funcionar. La división de poderes debe funcionar. La lealtad, el honor, la responsabilidad
y sobre todo el principio de veracidad son los que deben primar para que los ciudadanos nos sintamos defendidos por el país al que nosotros pertenecemos. 75 años y más han pasado desde los hechos señalados en este libro. Y lo citó el doctor Víctor García Toro, en el cual se pidió a Alfredo Tello Salavarría que pruebe su inocencia. ¿Es así como funciona el derecho? ¿Es así como se deben hacer las cosas? ¿Es así como nosotros hemos vivido muchos años en nuestro país? No es la justicia la que ha primado, pero no debe ser de esa manera. Hoy, en este recinto, que ha sido rebalsado por la presencia de todos ustedes y de aquellos que se encuentran en la parte de afuera, debemos decir que todas las autoridades deben trabajar responsablemente en bien de la justicia, en bien del Estado y en bien de todos los ciudadanos. El presidente de la República debe ser el ejemplo, el modelo de lo que un ciudadano debe ser. Debe dar la cara, debe presentarse, debe estar presente en las citaciones que se le hagan, porque no queremos creer, nos negamos a creer que puede estar involucrado en algún proceso de corrupción. Solo eso, su presencia para desmentir todo, podrá librarlo de la responsabilidad que la historia va a tener. Así como pasados 75 años, recién vamos a ver dentro de la historia la inocencia de Alfredo Tello Salavarría. El Colegio de Abogados ha recuperado su democracia. El Colegio de Abogados está recuperando su presencia institucional. El Colegio de Abogados está recuperando las actividades académicas que le correspondían hacer durante estos años y que no se hicieron. En este mismo momento estamos celebrando 3 actos académicos distintos en el colegio. Y seguiremos haciendo. Y nos agrada a nosotros ver que este salón está lleno por un tema que corresponde a la justicia del Perú. En los próximos días se va a cumplir 200 años del primer Congreso Constituyente en el Perú. Ese que definió qué tipo de república nosotros queríamos tener. Ese que definió que son los votos del pueblo los que van a elegir a sus gobernantes. Ese que escogió un sistema republicano representativo. Y aquí en el colegio vamos a hacer una sesión solemne por la conmemoración de los 200 años de la existencia de la democracia como un sistema bicameral en el Perú. No lo vamos a hacer conjuntamente con el Congreso de la República. Vamos a celebrar nosotros, invitando por supuesto al Congreso de la República y al Presidente de la República también. Pero lo vamos a hacer como una institución que precede a la libertad del Perú, con la autoridad que nos corresponde por luchar siempre por la democracia y la juridicidad, para invocar tanto al Congreso de la República como al Presidente que sean responsables de los actos que ellos hacen. Porque desde el momento en que han sido elegidos, ellos nos representan a nosotros. No hemos elegido un rey por 5 años. No hemos elegido reyes en el Congreso de la República por 5 años y responsables de todos sus actos.
hemos elegido representantes del pueblo, para que el pueblo viva mejor, por el bien común. Y estamos viviendo mejor. Están cumpliendo con su objetivo. Están haciendo que las cosas funcionen en nuestro país. Para esos efectos surgió una ideología por la cual Alfredo Tello Salavarría dio su vida, buena parte de su vida, con el propósito de darnos el ejemplo, de mostrar cómo un hombre honorable debe actuar. Se sacrificó, hasta renunció a salir de la cárcel por la entereza de su pensamiento. Otros se hubieran doblegado más fácil, a otros tal vez lo hubieran comprado, pero no a él. Y por eso, hoy aquí en el Colegio de Abogados de Lima, hemos dado pase a la presentación de este libro. Es tiempo ya que la historia se conozca. Tal vez no en su tiempo, en el tiempo en que lo escribió, como nos lo dijo en el libro. Pero muerto ya Alfredo Tello y muchos de los que pasaron, o tal vez todos los que pasaron por esa etapa histórica, ahora abrimos las páginas para juzgar, para no cometer los mismos errores, para reivindicar las honras, para conocer la verdad, para no tropezar dos veces con la misma piedra. Enrique, hoy ayudamos a poner a luz este libro. Eduardo González Viaña se emocionó, caminó por todo el salón y le salió del alma las palabras que dijeron. Lo felicito porque lo dijo con sinceridad. El doctor Víctor García Tomás renunció a la parte de la juridicidad también para darnos otra versión histórica. Y es así, con la pasión por el conocimiento de la historia, que vamos a progresar como ciudadanos. Familia Tello, bienvenidos al Colegio de Abogados de Lima, bienvenidos todos a esta que vuelve a ser la casa de la juridicidad en el Perú. Abriendo las páginas de la historia, podemos vivir en paz, podemos conocer cómo son las cosas. Termino entonces diciendo a Alfredo Tello Salavarría: descanse en paz, la historia se conoce. Muchas gracias a todos por haber venido.